No todo lo antiguo está muerto. No todo lo guerrero lleva una espada. Y no todo lo sagrado se guarda en templos. En lo más profundo del Pacífico Sur, hay una tierra donde el viento lleva nombres, las montañas tienen linaje y las olas susurran cantos que no se han olvidado. Aotearoa, la tierra de la niebla blanca, no fue descubierta, fue conquistada por espíritus navegantes, guiados por estrellas, intuición, y algo más antiguo que el tiempo. Allí, emergió un pueblo cuya sola presencia podía cambiar el ritmo de la tierra, los maoríes. Durante siglos, este pueblo no necesitó ejércitos imperiales, ni banderas, ni tratados. Su identidad era su escudo, su conexión con la tierra, su armadura, su voz, su arma más temida. Cuando un maorí entona el haka, no está actuando, está invocando. Cuando una mujer se tatúa el mentón, no está adornándose, está dejando constancia de su linaje. Pero lo que pocos se atreven a preguntar es, ¿por qué, con toda esa fuerza, estuvieron tan cerca de ser borrados? Tal vez este no sea un relato cómodo para ti. Puede que creas que sabes lo que fue la colonización, que entiendes los conflictos indígenas, que has oído sobre el Tratado de Waitangi o sobre la danza del haka en los partidos de rugby. Pero lo que estás a punto de descubrir va más allá de eso. Porque detrás de los símbolos, detrás de los tatuajes, detrás del canto, hay una historia de fuego, de traición, de memoria y de guerra. Y si el verdadero poder de los maoríes nunca estuvo en sus armas, sino en su forma de entender el mundo, ¿y si por eso los quisieron callar? La historia que estás por escuchar no es una reconstrucción idealizada ni un canto a la nostalgia. Es un testimonio vivo de resistencia, una advertencia sobre lo que se pierde cuando se deja de escuchar, y una promesa de que aún no es tarde para reconectar con lo que siempre estuvo ahí. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Quizá no seamos adecuados el uno para el otro. Quizá prefieras historias seguras, lineales, sin grietas. Pero si esto funciona, si te quedas, podrías encontrar algo que no esperabas, un reflejo de ti mismo en el rostro tatuado de un guerrero maorí. Porque esta historia no es solo sobre ellos, es sobre todos nosotros, sobre lo que decidimos olvidar y lo que aún podemos salvar. Todo comienza con el mar, un mar inmenso, impredecible, capaz de devorar embarcaciones enteras, pero también de revelar tierras nuevas a quienes saben leer sus secretos. Los maoríes no fueron arrastrados por las corrientes, ni impulsados por la suerte. Fueron navegantes, astrónomos, constructores de embarcaciones que desafiaban las distancias y las tormentas. Su viaje no fue accidental, fue intencional, dirigido por un conocimiento ancestral que se transmitía de boca en boca, de estrella en estrella, de alma en alma. Ellos venían de Hawaiki, una tierra mítica más allá del horizonte, un lugar que no todos pueden señalar en un mapa, pero que todos los maoríes sienten en su pecho. No es solo un lugar físico, es origen, es memoria, es promesa. Los antiguos relatos dicen que de allí partieron las grandes vaca, canoas sagradas, con familias completas, animales, plantas, herramientas, y sobre todo, con nombres. Porque al llegar a Aotearoa, no vinieron a explorar. Vinieron a establecerse, a recordar. Cada vaca tenía su propia genealogía, su propia historia, su propio propósito. Y cuando tocaban tierra, esa tierra no era nueva, era sagrada. Ya había sido soñada, cantada, esperada. Cada montaña, cada río, cada roca debía recibir un nombre, una historia, un lazo espiritual que la conectara de inmediato con Hawaiki. ¿Y si el verdadero viaje no fue de kilómetros, sino de dimensiones? ¿Y si no llegaron a una tierra, sino a una segunda versión de su mundo espiritual? Estas migraciones ocurrieron hace más de 1000 años, pero no fueron improvisadas. Los maoríes usaban mapas celestes que no estaban dibujados en pergaminos, sino memorizados en canciones. Los patrones de las olas, la migración de los pájaros, el color de las nubes, todo era parte del lenguaje del océano. Un lenguaje que solo los iniciados podían leer. Podrías pensar que eran solo canoas primitivas navegando al azar. Pero, ¿y si esas canoas escondieran una ciencia que ni siquiera hemos terminado de descifrar? Y entonces llegaron. Aotearoa,
la tierra de la niebla blanca, no era tierra fácil. Montañas nevadas, volcanes humeantes, selvas frías. Pero los maoríes no llegaron a adaptarse, llegaron a transformarse. Domesticaron la tierra sin someterla. Se fundieron con el paisaje, reconociendo en cada rincón un eco de Hawaiki. Fundaron iwi, apu y gunau, estructuras sociales firmes como rocas, pero flexibles como el agua. Su idioma comenzó a tomar forma con los sonidos del viento neozelandés. Sus dioses comenzaron a revelarse en los rugidos de la tierra y los susurros de la niebla. Tal vez estés preguntándote por qué importa esto hoy. Porque en ese viaje ancestral está la clave de lo que significa ser maorí. No es una etiqueta cultural. Es un mandato, recordar quién eres, de dónde vienes, y que juraste proteger cuando tus pies tocaron tierra. Hoy, hay quienes dicen que Hawaiki no existió, que fue un mito, que fue una forma poética de nombrar el pasado. Pero cada vez que un maorí mira al mar y siente que alguien lo llama, esa duda desaparece. Porque Hawaiki no necesita ser descubierta, sigue hablándole a los suyos. Tal vez tú no lo escuches, pero ellos sí. Desde fuera, parecía una sociedad tribal. Grupos aislados, con líderes locales y aldeas construidas en torno a montañas o ríos. Pero los maoríes no vivían en tribus caóticas ni en clanes sin rumbo. Su sociedad era una red precisa de vínculos, jerarquías y responsabilidades. Una arquitectura invisible que tejía a las personas con la tierra, el linaje y el deber. Y aunque las armas podían defender un territorio, era esta estructura la que realmente lo sostenía. ¿Qué pasa cuando se intenta quebrar una red que fue construida, no con leyes, sino con sangre, canto y compromiso espiritual? La base de esa estructura era el gunau, la familia extendida. No se trataba solo de padres e hijos, sino de una comunidad de parientes con funciones claras. Cada miembro tenía un rol. El conocimiento se transmitía de ancianos a jóvenes, y la memoria oral era una responsabilidad compartida. Nadie era individual. Ser maorí implicaba pertenecer. No se concebía una vida sin red. De allí surgía el apu, o subtribu. Eran agrupaciones de varias familias con un ancestro común. El apu gestionaba la tierra, decidía sobre la guerra o la paz, organizaba los trabajos colectivos. Todo lo que ocurría tenía una dimensión colectiva. No se cazaba para uno mismo, no se construía solo para el beneficio personal. Y si alguien fallaba, su error era asumido, o corregido, por toda la unidad. ¿Y si la libertad sin vínculo fuera, en realidad, la forma más cruel de abandono? Finalmente, el iwi, o tribu, englobaba a múltiples apu. Era el nivel más alto de pertenencia social. Representaba un territorio, una genealogía, una historia común. En tiempos de amenaza o alianza, los iwi actuaban como una sola fuerza. Pero no eran estructuras rígidas. Eran vivas, cambiantes, adaptativas. Y siempre tenían como núcleo un principio no negociable, el mana. El mana no es poder político ni carisma. Es algo más profundo. Es autoridad espiritual, integridad, respeto heredado y ganado. Un individuo, una familia o un iwi con mana es respetado porque representa equilibrio, justicia y conexión con los ancestros. Pero el mana se puede perder. Y cuando se pierde, ya no se pertenece realmente. Los colonizadores no comprendieron, ni les importó comprender, esta red. Impusieron estructuras legales que ignoraban por completo el funcionamiento ancestral. Nombraron líderes arbitrarios, dividieron tierras sin entender que no se podían poseer como propiedad privada, sino que eran compartidas por apu enteros. ¿Qué ocurre cuando fragmentas una red diseñada para sostener la vida en armonía? Ocurre el caos. Ocurre la pérdida de identidad. Ocurre el silencio. Hoy, muchas de esas estructuras sobreviven, aunque deformadas por siglos de intervención externa. Algunos jóvenes maoríes desconocen su iwi, su apu, su gunau. Pero los ancianos siguen contando las historias. Siguen nombrando. Siguen esperando que el canto que se cortó vuelva a escucharse. Quizás tú creas que el individuo es el centro del mundo moderno. Pero los maoríes sabían algo que apenas empezamos a recordar, que una persona sola no es nada. Que solo existimos cuando alguien nos recuerda, cuando alguien nos nombra, cuando alguien nos espera. Algunos lo ven como un espectáculo, otros como una tradición curiosa antes de un partido de rugby. Pero para los maoríes,
El Aka no es folclore ni entretenimiento. Es un acto sagrado. Un portal. Una declaración viva de identidad, desafío, memoria y conexión espiritual. Cada movimiento, cada grito, cada mirada es una línea que atraviesa el tiempo. Cuando un grupo realiza un Aka, no solo están expresando fuerza, están invocando a los que vinieron antes, y advirtiendo a los que se atrevan a olvidar. El Aka tiene muchas formas. No todos son de guerra. Algunos son de bienvenida. Otros son fúnebres. Algunos son de respeto, otros de celebración. Pero todos tienen algo en común. No son solo coreografía. Son emoción pura canalizada por el cuerpo. Gritos que vibran desde el vientre. Golpes que despiertan la memoria muscular del linaje. Y si el cuerpo fuera un instrumento ceremonial, una antena sagrada capaz de emitir historia en movimiento. Su origen se remonta al Atua, espíritu, del sol, Tamanu Itr, quien con su energía vital inspiró a los primeros hombres a moverse, a cantar, a respirar con propósito. No fue un invento humano, fue un regalo divino. Y ese regalo solo podía ser usado con mana y con intención clara. Por eso, quien hace un Aka sin comprenderlo, está profanando. Y eso tiene consecuencias. Durante las épocas de conflicto, especialmente en tiempos de los Musket Wars y durante las guerras coloniales, el Aka era usado para intimidar, para demostrar unidad, para conectar con los dioses protectores. Pero también era usado antes de ceremonias fúnebres, para preparar al espíritu del difunto a cruzar. El mismo movimiento podía contener tanto vida como muerte. ¿Qué ritual moderno puede hacer eso? Con la llegada de la colonización, el Aka fue minimizado, ridiculizado, incluso prohibido en ciertos contextos. Los colonos lo veían como una muestra de barbarie, algo que debía desaparecer para que los maoríes fueran civilizados. Pero no pudieron borrarlo, porque el Aka no se conserva en libros. Vive en los huesos, en el pecho, en la rabia silenciosa de quienes no fueron escuchados. Y luego vino la ironía, el mundo lo adoptó. Equipos deportivos, campañas publicitarias, espectáculos internacionales. Todos querían un poco de esa fuerza primitiva. Pero lo que no sabían es que el Aka no se puede separar de su alma. No se puede hacer sin cargar con el peso de sus muertos. Y si cada vez que se hace un Aka sin respeto, alguien en el otro mundo cierra los ojos con dolor, hoy, los maoríes siguen luchando para que el Aka no sea reducido a performance. Enseñan su origen en escuelas, lo practican en funerales, lo gritan en protestas. Porque entienden algo que otros no, que la historia más poderosa no se cuenta con palabras, se grita con el cuerpo. Podrías pensar que es solo una danza tribal, que se puede imitar sin consecuencias. Pero el Aka no es lo que ves, es lo que se siente. Y si no lo sientes, entonces no lo estás haciendo. Solo estás moviéndote en un cuerpo vacío. Imagina llevar tu historia escrita en la piel. No como adorno, sino como verdad. Cada línea, cada curva, cada espiral sobre el rostro o el cuerpo de un maorí no es aleatoria. Es genealogía, es guerra, es dolor, es legado. El temoko no es un tatuaje. Es un pacto con los ancestros. Y romper ese pacto, o ignorarlo, no solo es un acto de olvido, es una traición espiritual. A diferencia de los tatuajes occidentales, que pueden ser moda o expresión estética, el temoko maorí está anclado a la estructura más íntima del ser, el linaje. No puedes elegir un diseño por gusto. No puedes llevarlo si no has sido autorizado. El rostro es sagrado. El cuerpo es el pergamino donde los ancestros escriben con cicatriz. ¿Y si la piel no fuera un límite, sino un mapa hacia lo invisible? Tradicionalmente, los temoko eran realizados con cinceles de hueso, cortando la piel en vez de perforarla. El resultado no solo era un diseño, sino una textura, cicatrices elevadas que hablaban con relieve. No se trataba de dolor por estética. Era rito. El sufrimiento era parte del tránsito. Cada corte, una confesión. Cada gota de sangre, un testimonio de que uno estaba listo para llevar la historia sobre sí. Los hombres solían tatuarse el rostro completo, cada zona representando una parte de su identidad, su clan, sus hazañas, sus responsabilidades. Las mujeres, por su parte, portaban con orgullo el kawae moko, un diseño en el mentón, que no solo embellecía, sino que señalaba madurez, sabiduría y conexión con lo ancestral. Una mujer con moko no necesitaba hablar. Su rostro decía todo. Con la llegada de los colonos,
Esta práctica fue atacada con violencia simbólica. Se prohibió, se ridiculizó, se asoció con barbarie, se obligó a los maoríes a cubrirse, a volverse presentables para una sociedad que no entendía, ni quería entender, que lo que ellos veían como marcas, eran escrituras sagradas. ¿Qué harías tú si te forzaran a borrar tu rostro para encajar en un mundo que nunca te aceptará del todo? Pero el Temoko no murió. Resurgió. En el siglo XX y XXI, nuevas generaciones comenzaron a reclamar el derecho a portar los símbolos de su linaje. Algunos aprendieron las técnicas tradicionales. Otros combinaron modernidad con respeto. Pero todos compartían un mismo propósito: recuperar la cara que les fue robada. Hoy, ver a una mujer maorí con su moco es ver poder. No un poder gritón ni agresivo, sino uno que emana desde lo más profundo. Es ver a alguien que se sabe parte de algo más grande. Es ver a alguien que, cada vez que camina por la calle, recuerda al mundo que los cuerpos también son territorio. Y si lo que el mundo llama avance fuera, en realidad, una forma de borrar los rostros verdaderos, podrías pensar que un tatuaje no cambia nada, que es solo tinta, pero para los maoríes, el Temoko no es una decisión individual. Es una afirmación espiritual, una resistencia grabada en la piel, una promesa de que, mientras haya alguien dispuesto a portar el rostro del pasado, el futuro seguirá teniendo memoria. Para la mayoría de nosotros, la tierra es un recurso. Se compra, se vende, se explota, se hereda como un objeto inerte. Pero para los maoríes, esa lógica es impensable. La tierra no se posee, se pertenece a ella. El suelo no es una propiedad, es un ancestro, un ser vivo, un espíritu que respira bajo nuestros pies y que, si no es honrado, puede retirarse y llevarse consigo el equilibrio del mundo. Y si el calentamiento global fuera, en parte, el resultado de haber profanado lo que se suponía que debíamos cuidar, en la cosmovisión maorí, todo en la naturaleza tiene mauri, una esencia vital. No solo los humanos, los ríos, las montañas, los árboles, las piedras, todo está animado por un pulso que no puede verse, pero sí sentirse. Ese mauri puede fortalecerse si se respeta, o debilitarse si se ignora. Y cuando una comunidad vive sobre una tierra con mauri herido, el sufrimiento se manifiesta. En la salud, en la mente, en la lluvia que no llega, en la fruta que no crece. La tierra habla. La pregunta es, ¿quién la está escuchando? Los vínculos entre los maoríes y su territorio están inscritos en los Bakapapa, las genealogías, que no solo conectan personas con personas, sino personas con lugares. Un maorí no dice vengo de tal país, sino mi montaña es esta, mi río es este, mi iwi custodia este valle. Es una identificación geográfica y espiritual al mismo tiempo. Si una montaña desaparece, no es solo una pérdida natural, es una amputación identitaria. Cuando los colonizadores británicos llegaron a Nueva Zelanda, este principio fue ignorado por completo. Dividieron la tierra con mapas, compraron territorios con contratos firmados por representantes que no hablaban por todos los iwi, impusieron una noción de propiedad privada que no existía en el pensamiento maorí. ¿Qué ocurre cuando un pueblo que no cree en la propiedad se ve obligado a firmar papeles para no desaparecer? Lo que ocurre es desarraigo. Lo que ocurre es enfermedad espiritual. En respuesta, los maoríes no alzaron castillos ni fortificaciones. Alzaron marae, espacios sagrados de reunión donde la tierra es escuchada, donde se le canta, donde se le pide perdón. A través de karakia, oraciones, ceremonias, ofrendas y silencios rituales, la tierra es reconocida como madre. No metafóricamente, literalmente. Papatuanuku, la madre tierra, no es una figura poética. Es el origen de todo. Y su pareja, Ranginui, el cielo, llora por ella en forma de lluvia. Ese es el mundo maorí, un universo vivo de relaciones profundas que no puede ser vendido sin consecuencias. A día de hoy, las luchas por la recuperación de tierras continúan. Algunos iwi han logrado acuerdos con el gobierno, devoluciones parciales, o la administración conjunta de sitios sagrados. Pero para muchos, el daño ya está hecho. Ríos contaminados, montañas dinamitadas, nombres ancestrales reemplazados por etiquetas coloniales. ¿Qué se pierde cuando ya no sabes cómo llamar al lugar que te vio nacer? Sin embargo, hay señales de esperanza. Nuevas generaciones están regresando a los Wenua, territorios, de sus antepasados. Están plantando lo que fue arrancado.
Están limpiando lo que fue ensuciado. Están cantando a la tierra en su idioma original. Porque han entendido algo que el resto del mundo está empezando a sospechar, que sin conexión con la tierra, nada, absolutamente nada, puede sostenerse por mucho tiempo. Podrías pensar que todo esto es un romanticismo ecológico, que la tierra no tiene voz, que solo responde a leyes químicas y biológicas. Pero entonces, ¿cómo explicas que cuando la maltratas, algo en ti también se rompe? Para los maoríes, lo visible no es lo más importante. Lo tangible no es lo más real. Existe un mundo paralelo, poderoso, eterno, que influye en cada paso, cada palabra, cada respiración. Ese mundo está habitado por dioses, Atua, espíritus ancestrales y fuerzas naturales que no se ven, pero que gobiernan todo lo que sí se ve. Y si el error más grande de la modernidad ha sido ignorar lo invisible, ¿y por eso estamos tan perdidos? La cosmovisión maorí no separa lo espiritual de lo material. Todo está conectado. Todo está vivo. Cada árbol tiene alma, cada roca tiene memoria, cada ser humano está enlazado a una secuencia sagrada de orígenes que no puede romperse sin consecuencias. Los dioses no están allá arriba ni son símbolos mitológicos, son presencias activas. Se manifiestan en el viento, en la lluvia, en el trueno, en las mareas. No necesitas fe para creer en ellos, necesitas sensibilidad para percibirlos. Los Atua principales conforman una genealogía divina que también estructura el orden del universo. Papatuanuku es la madre tierra. Ranginui es el padre cielo. De su separación nacieron los dioses que gobiernan los distintos aspectos del mundo. Nemauta, dios del bosque. Tangaroa, dios del mar. Matawenga, dios de la guerra. Rongo, dios de la paz y la agricultura, entre otros. Pero no son dioses lejanos e intocables. Son familiares. Son ancestros. Y por eso mismo, exigen respeto. Una ofensa a la tierra, al mar, al bosque, es una ofensa directa a tu propio linaje. Estas deidades no son ni buenas ni malas. Son complejas, como la vida. Pueden protegerte o castigarte. Pueden enseñarte o enfrentarte. Todo depende de cómo vivas. De cómo te comportas con los demás. De si hablas con verdad. De si escuchas el karanga, el llamado espiritual, cuando llega en la forma menos esperada. Y si los dioses no se han ido, sino que simplemente dejaron de hablarnos porque ya no sabemos escuchar, los rituales maoríes, entonces, no son supersticiones. Son mecanismos de alineación. Las karakia, oraciones, no son ruegos vacíos. Son claves que abren canales. Los tounga, sacerdotes o sabios espirituales, no son chamanes folclóricos. Son guardianes del conocimiento profundo, muchos de los cuales arriesgaron sus vidas para conservarlo en secreto durante las épocas más oscuras de la colonización. Porque sí, los colonos intentaron destruir ese mundo invisible. Impusieron el cristianismo como única fe legítima. Quemaron objetos sagrados. Prohibieron ceremonias. Redujeron a leyendas lo que eran verdades estructurales para un pueblo entero. Y sin embargo, los Atua no desaparecieron. Se escondieron en los cantos, en los susurros, en los sueños. Esperando. Hoy, hay un renacimiento espiritual entre los maoríes. Algunos están retornando a las prácticas ancestrales. Otros combinan las enseñanzas de sus Atua con caminos nuevos. Pero en todos hay una certeza, que el mundo no está completo si se ignora lo que no se ve. Porque cuando el ser humano se desconecta de lo sagrado, empieza a pudrirse por dentro. Y cuando eso ocurre, ni la tecnología, ni el dinero, ni las promesas políticas pueden curarlo. Podrías pensar que todo esto es pasado, que los dioses ya no tienen lugar en el siglo XXI. Pero observa a tu alrededor, ansiedad, vacío, desesperación por pertenecer, por entender, por sentir algo real. ¿Y si ese algo real fuera, justamente, lo invisible que los maoríes nunca olvidaron? Hay guerras que se libran con ejércitos organizados, con banderas ondeando y proclamas solemnes. Y hay otras que nacen en silencio, alimentadas por la codicia, el miedo y un arma que nunca debió llegar. Así fue con las Musket Wars, un capítulo brutal y a menudo ignorado de la historia maorí. No fue una guerra contra colonos, fue una guerra entre hermanos. Una guerra que transformó para siempre el tejido de Aotearoa. ¿Qué ocurre cuando un arma entra en una cultura que jamás la necesitó para defender su honor? Durante siglos,
Los conflictos entre Iwi y Apu existieron. Pero no eran guerras de exterminio. Eran ritualizadas, con normas, con respeto por el enemigo. El objetivo no era la destrucción, sino la restauración del equilibrio. Las armas eran tradicionales, los enfrentamientos eran personales, y la muerte tenía sentido espiritual. Pero todo cambió cuando los mosquetes, traídos por comerciantes y colonizadores, comenzaron a circular entre ciertos grupos maoríes. La lógica del mosquete era distinta. No exigía valentía ni cercanía. Bastaba apuntar y disparar. Era impersonal, letal, silenciosamente devastador. Y quienes lo poseían primero, adquirieron una ventaja inmediata sobre sus enemigos. Algunos Iwi lo entendieron como una herramienta de supervivencia. Otros, como una forma de venganza. Y así comenzó la tragedia, una carrera armamentista ancestral, donde los lazos sagrados se rompieron, y el fuego reemplazó al ritual. Entre 1818 y 1840, más de 600 batallas se libraron entre maoríes armados con mosquetes. Miles murieron. Pueblos enteros fueron desplazados. Territorios ancestrales fueron tomados y otros abandonados por generaciones. Y si lo que se perdió no fueron solo vidas, sino canciones, genealogías, secretos que nunca volvieron a pronunciarse. Los colonizadores observaron desde lejos. Vendían armas. Intercambiaban municiones por alimentos, esclavos o favores. No intervenían. Dejaban que los maoríes se consumieran entre ellos. Y cuando la tierra quedó débil, fragmentada, confundida, entonces llegaron los tratados, las ocupaciones, la evangelización. Fue una jugada silenciosa, pero perfecta. Lo más devastador fue que muchos no lo vieron venir. Los mosquetes prometían poder, pero entregaban ruina. Las alianzas se quebraban por desconfianza. La identidad colectiva se resquebrajaba. Los antiguos códigos de honor ya no funcionaban en un mundo donde se podía matar a distancia, sin mirar a los ojos. ¿Qué pasa cuando una cultura cuya base es la relación cara a cara se ve arrasada por la frialdad de un gatillo? Y sin embargo, los maoríes no fueron vencidos. Aprendieron. Adaptaron. Se reagruparon. Algunos líderes supieron cuándo detenerse, cuándo reconstruir, cuándo volver a cantar. Las heridas quedaron, sí. Algunas aún no cierran. Pero también nació una conciencia colectiva, la necesidad de recuperar lo perdido no solo en tierra, sino en espíritu. Hoy, las Musket Wars son una lección dolorosa, muchas veces silenciada en los libros escolares. Pero entre los Kauntua, los ancianos, todavía se habla de esa época con tristeza contenida. Porque saben que en cada guerra que se libra sin razón espiritual, el precio es más alto de lo que se puede pagar. Podrías pensar que esto fue solo una fase más del conflicto humano. Pero no lo fue. Fue la prueba de que una cultura milenaria, construida sobre el respeto y la conexión, puede desmoronarse en cuestión de años si se la infecta con armas que no hablan el idioma del alma. Hay documentos que no sellan paz, sino fracturas. Promesas que no unen, sino que abren heridas que sangran durante generaciones. El Tratado de Waitangi, firmado en 1840 entre representantes de la corona británica y varios jefes maoríes, fue presentado como un acuerdo de respeto mutuo, de convivencia justa. Pero la verdad es otra. Fue una trampa lingüística, una jugada política disfrazada de diplomacia. Y el eco de esa traición aún retumba en cada reclamo territorial, en cada protesta, en cada grito de dignidad. ¿Qué ocurre cuando la tinta de un tratado es más tóxica que la pólvora? El tratado fue redactado en dos versiones, una en inglés y otra en maorí. Pero no eran iguales. No decían lo mismo. Mientras que en inglés se hablaba de cesión total de soberanía a la corona, en maorí se hablaba de kabanatanga, una palabra ambigua, interpretada como gobierno o coordinación, pero nunca como sumisión absoluta. Los jefes maoríes no entregaron el poder. Entregaron confianza. Firmaron con la esperanza de proteger su cultura, su tierra, su autonomía. Y la corona no cumplió. En cuestión de años, el tratado fue ignorado por completo. Comenzaron las confiscaciones de tierras, la imposición de leyes británicas, la marginación cultural. Se declararon guerras bajo el pretexto de resistencia ilegal. Se trató a los maoríes como súbditos problemáticos, no como socios de un acuerdo. ¿Y si lo que se firmó con pluma, se ejecutó con bayoneta? Algunos intentaron reclamar. Otros resistieron con armas, con huelgas, con palabras.
Pero el aparato colonial era implacable. La historia oficial se encargó de blanquear la traición. Se enseñó el tratado como un símbolo de unidad. Se escondieron sus contradicciones. Se omitió el dolor. ¿Y si parte de tu pueblo hubiera sido engañado con promesas, y la otra parte hubiera muerto defendiendo lo que nunca debió perderse? Durante más de un siglo, el Tratado de Waitangi fue un papel enterrado bajo el peso del silencio. Pero los maoríes no lo olvidaron. Y en la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a levantar la voz. Exigieron justicia. Reclamaron tierras. Denunciaron públicamente las diferencias entre ambas versiones del tratado. Exigieron que el gobierno reconociera lo que había hecho. Fue entonces cuando surgió el Tribunal de Waitangi, una comisión encargada de investigar y corregir las injusticias derivadas del tratado. Se comenzaron a otorgar compensaciones, a devolver algunos territorios, a abrir el diálogo. Pero para muchos, era demasiado tarde. Lo perdido no podía recuperarse del todo. Lo herido, aún supuraba. Las disculpas llegan, sí, pero nunca reparan del todo lo que el alma dejó de recibir a tiempo. Hoy, el Tratado de Waitangi sigue siendo un símbolo incómodo. Está en el centro de la identidad neozelandesa, pero no siempre es comprendido. Hay quienes lo ven como un paso de reconciliación. Otros como un recordatorio constante de traición. Para los maoríes, es ambas cosas, el sueño de una relación basada en el respeto, y la pesadilla de una confianza traicionada. Podrías pensar que todo esto ya se resolvió, que lo pasado debe quedarse en el pasado. Pero no, porque mientras haya una comunidad que aún espera justicia, mientras haya un anciano que recuerde el día en que su tierra fue tomada sin derecho, la historia no ha terminado. Durante décadas, ser maorí en Nueva Zelanda fue sinónimo de silencio, de ocultarse, de agachar la cabeza en el aula, de no hablar el idioma de los abuelos por miedo a ser castigado, de ser etiquetado como problema, como carga, como sombra en un país que prefería cantar su modernidad en clave inglesa. Y si te dijeran que, por generaciones, los descendientes de guerreros fueron obligados a avergonzarse de su propio linaje, la colonización no solo robó tierras y derechos, robó tiempo, robó lengua, robó identidad, pero el alma de un pueblo no muere, solo duerme, y cuando despierta, lo hace gritando. Eso es lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, un renacer. Un haka colectivo desde las entrañas de una cultura que decidió ya no pedir permiso para existir. Comenzó con gestos pequeños, padres enseñando palabras maoríes a sus hijos en casa, ancianos cantando bayata en voz baja. Pero poco a poco, el susurro se volvió murmullo, y el murmullo se volvió trueno. Aparecieron las protestas por la tierra, las huelgas por la lengua, las ocupaciones simbólicas de sitios históricos. ¿Y si una lengua que estaba muriendo pudiera revivir con solo una generación que decidiera no callarla más? En 1987, ocurrió algo impensable. El gobierno declaró el terreo mori lengua oficial del país. Fue una victoria simbólica y real. Porque el idioma no es solo medio de comunicación. Es una forma de pensar, de sentir, de recordar. Sin él, no hay Whakapapa, no hay vínculo, no hay pasado, pero con él, todo vuelve. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Escuelas Kurakaupapa Mori comenzaron a enseñar íntegramente en lengua maorí. Se crearon medios de comunicación indígenas. La televisión, la radio, la literatura, comenzaron a vibrar con sonidos que habían estado dormidos por más de un siglo. El renacimiento no fue solo lingüístico. Fue espiritual, artístico, político. El arte tradicional maorí se volvió símbolo de resistencia. Las danzas, los tatuajes, las ceremonias, antes ocultas o prohibidas, se mostraron con orgullo. Jóvenes con temoko caminaban por las ciudades sin bajar la mirada. Mujeres volvían a cantar el karanga. Y los ancestros sonreían. Pero no todo ha sido fácil. El resurgimiento ha sido también un campo de batalla. Muchos maoríes han tenido que enfrentar discriminación, estereotipos, obstáculos institucionales. Algunos han sido acusados de victimismo, de aferrarse al pasado. Otros han tenido que luchar dentro de sus propias comunidades para recuperar prácticas casi extintas. ¿Y si la verdadera libertad no fuera un derecho que se concede, sino una herencia que hay que reconquistar cada día? Y aún así, el orgullo crece. Hoy, ser maorí no es esconderse. Es posicionarse. Es hablar, crear, enseñar, sanar.
Es recordar a los ancestros no como reliquias, sino como compañeros de camino. Es tomar el pasado como raíz, no como ancla. Es decirle al mundo, seguimos aquí, nunca nos fuimos, y no nos vamos a ir. Podrías pensar que la historia de los pueblos indígenas es solo de pérdida. Pero no, es también de renacimiento, de fuego que se enciende otra vez. Y cuando un pueblo aprende a nombrarse de nuevo, ya nada puede detenerlo. Ser maorí en el siglo XXI es una paradoja viviente. Es tener una historia de miles de años tatuada en los huesos y, al mismo tiempo, moverse en un mundo que exige velocidad, olvido y adaptación constante. Es portar la dignidad de los ancestros en un rostro lleno de símbolos, y caminar por oficinas, universidades, parlamentos y estadios que hace no mucho tiempo los querían invisibles. ¿Cómo se vive siendo guardián de una cultura que el mundo primero temió, luego aplastó, y ahora aplaude sin comprender? Hoy, los maoríes no son solo figuras de museo, ni actores de una narrativa épica del pasado. Son líderes políticos, médicos, artistas, científicos, activistas, guardianes del medio ambiente, educadores. Son creadores de contenido, cineastas, músicos que mezclan bayata con hip hop, que elevan el idioma ancestral desde plataformas digitales hasta premios internacionales. Pero con cada paso que dan hacia adelante, llevan un peso invisible, el de no traicionar lo que los trajo hasta aquí. La lucha no ha terminado. Sigue viva en los debates por la soberanía, en las demandas por el agua, en las batallas legales por los territorios sagrados. Sigue en el corazón de los cangarreo, los centros de inmersión lingüística para niños, donde se siembra la lengua en los que apenas aprenden a hablar. Sigue en las aulas donde profesores maoríes intentan enseñar historia verdadera frente a currículos diluidos. ¿Y si la verdadera guerra de hoy ya no se libra con armas ni tratados, sino con memoria y narrativa? Ser maorí hoy es tener que explicarse constantemente. Justificar por qué el haka no es solo un show. Por qué el temoco no es moda. Porque el monte sacro no debe ser dinamitado para instalar una carretera. Es vivir entre dos fuegos, el de la tradición que exige fidelidad, y el de la modernidad que exige rendimiento. ¿Cuántos pueden caminar con un pie en el pasado sin perderse en el presente? Y sin embargo, ahí están. De pie, firmes, sonrientes a veces, furiosos otras, pero jamás rendidos, porque entienden algo que muchos han olvidado, que sin raíces, todo lo que crece es frágil, y que recordar no es vivir en el pasado, es construir el futuro con los cimientos correctos. En la política, han alzado voces poderosas que reclaman espacios no solo simbólicos, sino reales. En la educación, han creado sistemas alternativos donde el conocimiento maorí no es contenido complementario, sino eje central. En la justicia, han propuesto formas propias de resolver conflictos, basadas en reparación, no en castigo. Y en el arte, han creado mundos donde lo antiguo y lo nuevo no compiten, sino que se abrazan. Podrías pensar que esta es una historia que termina con victoria. Pero no, es una historia que sigue. Una historia que, si no se cuida, puede volver a ser silenciada. Porque el enemigo ya no es solo externo. Está en la indiferencia, en el cansancio, en el olvido cotidiano. En ese no tengo tiempo que arrasa con las memorias más valiosas. Hoy, los maoríes están reclamando algo más profundo que derechos. Están reclamando presencia. No como decoración cultural, como parte central de una nación que, sin ellos, no sabría quién es. No toda conquista se da con espadas, y no toda resistencia se hace con gritos. A veces, lo más poderoso es simplemente no olvidar. Los maoríes, pueblo de navegantes, guerreros, sanadores y poetas, no han sobrevivido solo por defender su tierra o su lengua. Han sobrevivido porque han sostenido, generación tras generación, el fuego sagrado de su identidad. Y ese fuego, aunque intentaron apagarlo muchas veces, hoy arde más fuerte que nunca. Esta historia no es una historia muerta. No pertenece al pasado. Está latiendo ahora, en cada palabra que se pronuncia en terreo mori, en cada haka que estremece el suelo, en cada niño que aprende el nombre de su montaña, de su río, de su ancestro. Está presente en cada mujer que se tatúa el mentón y desafía al mundo moderno con una mirada que dice: no me arrodillo. Yo recuerdo. Quizás pensabas que los pueblos indígenas eran historias de derrota.
Pero los maoríes no han sido derrotados. Han sido silenciados, sí. Despojados, sí. Pero no rotos. Porque hay algo que no puede arrancarse con rifles, ni con decretos, ni con tratados falsos, el alma que se niega a ser borrada. Hoy, su lucha ya no es solo por ellos. Es por todos. Porque en su forma de vivir hay claves que el mundo moderno necesita urgentemente: respeto por la tierra, conexión espiritual, comunidad por encima del ego, memoria como guía, no como lastre. En un planeta al borde del colapso, los pueblos que fueron llamados atrasados podrían ser, en realidad, los que portan la sabiduría para seguir adelante. Y tú, que llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no sabías. La historia maorí no es un relato exótico. Es un espejo, uno que puede incomodar, pero también revelar. Uno que no te exige ser maorí para comprender, pero si te pide algo más difícil: humildad para escuchar.